La línea roja, segunda parte del programa de este martes centrado en el ámbito nacional. Nos acompañan Pablo Ruz del Partido Popular, Sandra Martín del Partido Socialista y Mora de Unidas Podemos. Con ellos hemos estado hablando sobre la moción de censura que ayer mismo registraba Vox, pero nos metemos ya de lleno en uno de los asuntos que más titulares sin duda está equiparando en los últimos meses. La Ley de Libertad Sexual, más conocida como Ley del Sí es Sí, fue aprobada a finales de agosto de 2022 para equiparar los delitos de abuso y agresión sexual y desde entonces y con el nuevo marco jurídico ha habido más de 646 rebajas de condenas según cifraba hoy mismo el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el Partido Socialista planteaba la reforma de la ley, pero no cuentan con el visto bueno de sus socios de Podemos. Vamos a escuchar las versiones de ambos con la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, y después pasamos el debate a nivel provincial. Le vamos a seguir pidiendo al Partido Socialista que se siente. Nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo, desde luego antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha, que siempre se ha situado en contra de los avances de derechos de las mujeres, para que sumen sus votos para volver al Código Penal de la violencia o la intimidación. El Partido Socialista nunca se ha levantado de la mesa. Desde el primer minuto hemos estado hablando y dialogando. Vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, con todos los grupos parlamentarios que quieran, como digo, mejorar la ley en esos aspectos, mantener el consentimiento y endurecer las penas. Y esperamos y deseamos, además, que esto pueda ser realidad en las próximas fechas que van a tener su debate para el día 7 de marzo. Así que no, nunca nos hemos levantado de la mesa y siempre hemos estado ahí. Pilar Alegría lo apuntaba, 7 de marzo, justo en una semana se debatirá esa reforma que propone el Partido Socialista. Ambos partidos, los acabamos de escuchar, aseguran no haberse levantado de la mesa, pero a estas alturas seguimos sin un acuerdo. Inma Mora, Unidas Podemos, ¿cuál es la situación a día de hoy? 7 días quedan para intentar llegar a acuerdos con vuestros socios. Pues hemos de decir que no hay ninguna novedad reseñable y nosotras lo que hemos planteado es la necesidad, como hemos venido defendiendo, de llegar a un acuerdo que implique una respuesta de forma unitaria por parte del Gobierno de España y que preserve y que mantenga el consentimiento en el centro. Por lo tanto, seguimos instando al Partido Socialista a que se siente a negociar en estos términos y no hay mayor novedad, no se han llevado a cabo una serie de propuestas y estamos esperando a que el Partido Socialista tenga en cuenta algunas de estas propuestas y seguimos en la negociación. Estamos seguras de que se llegará a algún tipo de acuerdo y que esto saldrá adelante. Asiente, Sandra Martín, del Partido Socialista. Efectivamente, yo desde luego primero es mostrar mi indignación y malestar, y no puede ser de otra manera, todas las mujeres que sufren agresiones sexuales y que lógicamente esto tiene que estar castigado y tienen que estar protegidas por el Estado. Ahora, creo yo que es una buena ley, efectivamente tiene problemas técnicos o por lo menos de aplicación. Los que nos dedicamos a esto, yo en mi caso soy abogada, sabemos todos que cuando una ley se aprueba, pues se produce una revisión de las condenas con la aplicación de esa nueva ley. Pero hay que poner un punto importante y es que antes el señor Ruz hablaba de que el consentimiento en el Código Penal se recoge desde siempre o desde el siglo XVIII y XIX ya existe ese consentimiento. Pero es que el problema aquí, en el tema de la agresión sexual, aparte de equiparar lo que es el abuso y la agresión, que era importante, el gran problema, la gran reivindicación que teníamos por parte de las mujeres es no el hecho del consentimiento en sí, sino en el hecho probatorio del consentimiento. Y por culpa de esto, muchísimas veces no se calificaba un hecho que era una agresión y se calificaba únicamente como un abuso. Esta ley eso lo corrige perfectamente y nosotros lo hemos dicho claro, la ley no se va a tocar, la ley es muy buena. Yo creo que por más que intenten enfrascar, confrontar, decir que no, la ley es muy buena. Ahora, tiene algunos
problemas técnicos o defectos que hay que corregir en la aplicación, no será ni la primera ni la última ley que en su aplicación tiene que ser corregida, o por el gobierno o los jueces mediante la interpretación. O sea, no es ni la primera ni la última. Ahora, que es una ley que nace para proteger a las mujeres y que es un hito histórico, por más que quieran, lo que pasa es que al final es que todo se banaliza, ¿no? Estamos por parte de la derecha y la ultraderecha en el escándalo, en el ruido, en el decir que nada más que hablar que se escarcela a la gente, no ponen el foco, que además que eso por supuesto lo condenamos, pero no ponen el foco en la protección que hay de las mujeres. Hombre, a mí que me venga una persona o que me venga el Partido Popular a decirme que ellos defiendan a las mujeres cuando sistemáticamente han recurrido todas las leyes que han supuesto un avance para las mujeres. Sistemáticamente han venido al Tribunal Constitucional y no les ha quedado más remedio que reconocer 10 años después que esa ley pues era buena, pero todas las recurren. No digan ustedes que solamente se producen avances en los derechos de las mujeres con el PP, porque no es así. Y aparte se lo he dicho antes, o sea, el ejemplo claro lo tenemos en Castilla-León. Es que en Castilla-León, porque creo que ustedes algún freno están poniendo, porque si dejaran a Vox, que es el miedo que tienen con la moción de censura de la que usted no quería hablar en aquel momento, hace un momentito no quería hablar, es ese, porque saben que Vox les puede hacer perder muchísimo, muchísimo. Y entiendo que no quieran hablar de ese tema y entiendo que estén hasta banalizando con una cuestión tan complicada como es la de esta ley, poniendo el acento en algo que es verdad, que está mal y hay que corregir, y no se hayan parado ni un segundo, por eso le preguntaba antes si se la había leído, no se hayan parado ni un segundo en analizar la ley y el avance que supone la ley. Pues yo creo que lo normal sería que entre todos corrigiéramos y esa ley se pueda aplicar correctamente. Y estoy de acuerdo con la compañera Irma, creo que los equipos están sentados, están hablando. Esa es la grandeza de los gobiernos de coalición, el hablar, negociar y llegar a acuerdos y que nadie imponga. Yo, Pablo. Me gustaría matizar una cosa. Creo que la ley está bien hecha, que ha comentado, la ley está muy bien hecha y como ha dicho magistrados del Supremo como Martín Pallín y prueba de ello es que la mayoría de jueces la están aplicando de forma correcta. Solo son algunos jueces que la están aplicando de manera incorrecta. Entonces, igual hay que hacerlo mirar el por qué la derecha política, judicial y mediática está llevando a cabo una ofensiva contra la ley del sí solo es sí. Y es que es uno de los principales avances feministas. Muy bien. De esta legislatura. Es una ofensiva contra el gobierno de coalición. Inma, va a haber más posibilidades de turnos, pero vamos a escuchar, ahora a Pablo Ruz del Partido Popular, que nos dé su opinión sobre la ley y sobre las palabras que le han dedicado también las compañeras de debate. Pues en manos de esta gente estamos. Esta es la realidad. La señora de Unidas Podemos afirmando que aquí es un problema de jueces fachas, que son unos fachas y aplican mal la ley. La señora del Partido Socialista diciendo que la ley es muy buena, abro comillas, que la ley está muy bien hecha, que hay precedentes de leyes que han supuesto, según la señora del Partido Socialista, que ha supuesto la excarcelación o la rebaja de 700 criminales. Eso has dicho. Ahora eso. Matizas. Sí, claro. He dicho que las leyes luego tienen su recorrido. Un momento. Yo os escucho con mucha atención. Pido lo mismo, por favor. Esta ley es un absoluto fracaso. Es el vivo ejemplo del desastre de impulso legislativo de este gobierno de coalición de Pedro Sánchez, las propias divergencias en el seno del gobierno, de un gobierno de la nación. O sea, no estamos hablando del gobierno de una junta de vecinos de un municipio, no estamos hablando de un gobierno de la nación en la que hay un choque frontal, una colisión frontal, generada además por una decisión política adoptada de forma colegiada. Es que la ley del solo sí es sí es la ley de Pedro Sánchez, es la ley del Partido Socialista promovida por la señora Montero. Una ley que ha supuesto la rebaja de 700 condenas de criminales que han atentado por la fuerza de forma agresiva contra las mujeres. Y aún tenéis la desfachatez y la indecencia de decir que esta ley es buena. Esta ley es una aberración. La ley es una aberración que está suponiendo la amenaza directa a la integridad de miles de mujeres en el país que van a ver cómo aquellos criminales que violaron, que maltrataron, que secuestraron, que agredieron sexualmente a mujeres, van a ver reducidas sus condenas. Y tenemos un problema muy grave.
no solamente con la ley, sino con vuestra obcecación, con vuestra arrogancia, con vuestra soberbia, porque no aceptáis que esta ley es un desastre y que hay que corregirla, porque no aceptáis los votos que nuestra formación política ha puesto y ha ofrecido para solucionar un problema generado por vosotros, por vuestro presidente del gobierno y por el Consejo de Ministros que la aprobó de forma colegiada. Id a la calle y decirle a la hija o a la hermana de una de las señoras violadas cuyo, y esto es muy importante, violador va a ver reducidas sus condenas, que la ley es buena, pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable? La ley es una aberración flagrante. Y en estos meses de aprobación de esta ley, pese a las advertencias de los órganos competentes en materia jurídica, esta arrogancia vuestra, el problema no es que se os lleve por delante a nivel electoral, eso es lo de menos. El problema es que está haciendo que criminales, agresores sexuales condenados vean cómo se rebajan sus condenas. Y esto es una vergüenza. Y todo lo demás es literatura. Y ya está bien de intentar echar los balones fuera e intentar justificar lo que es injustificable. Sois un problema para la democracia. Decía, atentas estaban las compañeras de debate de Unidas Podemos y del Partido Socialista, las palabras del Partido Popular. Sin duda, supongo que tendréis cosas que decir. Sandra, si quieres, y después tú, Inma. No, yo es que estoy encantada de oír a Pablo porque, lógicamente, no hay más que oírlo para ver cuál es la opción del Partido Popular. O sea, es una agresividad hacia todo lo que tiene que ver con las mujeres. Están poniendo el acento en ese problema, que es un problema técnico que es cierto, pero son incapaces de soltar por su boca ninguno de ellos que gracias a esta ley la mujer no va a tener que pasar el calvario de tener que probar y tener que enfrentarse a preguntas como se les hacían antes, de si llevas la falda corta o no corta, si cerraste suficientemente las piernas. Ese tipo de cosas. Y tampoco ponen ellos, ni quieren reconocer ni hablan de que efectivamente con esta ley se suben las penas a los agresores sexuales. El problema es la revisión, que como os he comentado antes, cada vez que entra una ley se están juzgando o se están revisando penas con las calificaciones que había en el código anterior o en la ley anterior. O sea, con las calificaciones anteriores estamos poniendo las penas actuales. Pero es que hay que tener en cuenta que es que ha habido una modificación en la calificación de los delitos. Y de ahí está viniendo ese problema en el cómputo de las penas. Pero efectivamente lo más importante de la ley es el consentimiento, pero no el consentimiento, la prueba del consentimiento, que llevábamos años reclamando las mujeres y las feministas que esto por favor se regulara, que es muy desastroso que una mujer que se ha enfrentado ante una situación como es una agresión sexual tenga que llegar a un juzgado, tenga que ver a su agresor y encima tenga que estar justificando que ella no puso nada a favor para ser violada, por Dios, por favor. Si precisamente lo que hace esta ley es eso, es darle a la mujer la facultad probatoria sencilla de que la violación se ha producido. Cuando hay un no, es un no y hay violación y punto. Ni falta corta, ni más abierta, ni menos abierta, ni si sonrió o no sonrió. Eso es lo importante de esta ley. Y a mí me gusta mucho debatir sobre este tema y frivolizar con este tema porque creo que todas, incluso tú, Pablo, tendrás hijos o tendrás hijas o tendrás madres o hermanas y creo que es una situación que nos aterra a cualquiera de nosotras y cualquier protección que nos den es importante. Y me da de verdad me da muchísima pena, muchísimo coraje que el PP una vez más vaya en contra de cualquier avance de las mujeres, en lugar de sumar el hombro y decir vamos a corregir un problema técnico, vamos a verlo y a corregirlo, vamos a decir, oye, qué bien, por fin las mujeres van a poder denunciar y no se les va a mirar como un bicho raro, porque esa es otra. El estigma que había cuando se denunciaba una violación, que parecía que es que ya de entrada éramos todas sospechosas de mentir. Pues en todo eso es lo que nosotros estamos avanzando, o esta sociedad está avanzando. Al final la sociedad, si es que el problema es que la sociedad avanza y vosotros no os dais cuenta que avanza. Y es el argumento de siempre, o sea, ellos dicen que nosotros, que sí, vamos a encontrar a las mujeres, pero si al final es la realidad. Y la realidad es que sistemáticamente el Partido Popular ha recurrido ante el Supremo todas las leyes que van a reconocer los derechos de las mujeres. Y esa es la realidad por más ruido, escándalo que hagan con sus amigos de Vox. Sí. Pero vamos a ver, Sandra, vamos a centrarnos, vamos a ver. ¿Excarcelar a violadores es avanzar? A ver, excarcelar a violadores la pregunta es muy sencilla. No, de es tan sencilla como te han preguntado aquí por la moción de censura. Excarcelar a violadores
rebajar penas de violadores es avanzar. ¿De verdad que estáis diciendo esto? No estamos, es que no fueron condenados como violadores. Excarcelar a violadores, y agresores sexuales es avanzar. Pero vamos a ver, un momento, Sandra, espera. Consejo General del Poder Judicial. Casi 700 condenas revisadas. Violadores en la calle, cerca de 100. Esto no me lo dice, esto no lo dice Pablo Ruz. Estos son datos objetivos. Aquí no hay debate. O sea, y podéis afirmar todavía que excarcelar a violadores es avanzar. ¿Pero en qué mundo vivís? Yo no he afirmado eso. Hombre, no he afirmado se excarcela a violadores porque hay una ley promovida por vuestro gobierno. Si tú quieres ir a un debate simplista en el que te importa bien poco el que una mujer tenga facilidad probatoria en un juicio ante una agresión sexual, pero Dios bendito. Si eso te importa poco. Yo sé lo que estoy diciendo perfectamente. ¿Sabes lo que estás diciendo, y eres jurista? Por supuesto. Que hay 700 condenas revisadas por culpa de esta ley. ¿Pero cómo que otra vez? Pero vamos a ver, ¿pero cómo podéis hablar de agresividad del Partido Popular con las mujeres si los agresores solo están en la calle? Pablo, discúlpame, no sé cuál es tu profesión, sinceramente. No sé si eres abogado. Soy profesor. No sabía si eras abogado o no. Pero sí, te digo que ante cualquier ley penal o cualquier modificación, en este caso, cualquier modificación del Código Penal, cualquiera que lleve implícitas penas, siempre se producen revisiones a instancia de la parte, siempre. ¿Me puedes poner algún ejemplo de alguna ley que haya revisado condenas a violadores en España, por favor? Pues no te la puedo poner ahora mismo porque no existe ninguna. Perdona, Pablo. No tiene precedentes, Sandra. De verdad, yo creo que os hace falta más humildad. Más humildad, menos arrogancia y menos soberbia. Hemos ofrecido nuestros votos. Soberbia, mira, yo las faltas de respeto, yo sé como vuestros amiguitos de Vox es normal, pero yo creo... Estoy afirmando que os sobra arrogancia y soberbia. Me has dicho que te falta arrogancia y falta... Os sobra, en plural, siempre. Aceptar los votos del Partido Popular para corregir cuanto antes esta locura y aceptar que os habéis equivocado. Y el problema no es que os hayáis equivocado políticamente. Los jueces fachas, ¿no? En fin. Para volver a que nos pregunten si hemos colaborado. Claro, al Código Penal de la manada, ¿no? Sí, a tener que defender. De los jueces fachas, que la culpa es de los jueces, ¿no? Que la culpa es de los jueces, ¿verdad? Como decía la secretaria de Estado. No, eso lo he dicho la señora de Podemos. De los políticos que no quieren defender a las mujeres. De ellos es la culpa. De los políticos y el Partido Popular que no quiere defender a las mujeres. La culpa, la responsabilidad de que haya 700 condenas revisadas es vuestra, nada más. Vamos a escuchar a Inma Mora. Es el único argumento que te han pasado esta mañana, ¿no? Yo quería Inma Mora, Unidas Podemos. Es la realidad, estábamos diciendo, como anteriormente te he indicado, a hacer referencia a la Ley 1 del 2004, la Ley contra la Violencia de Género, porque me parece muy importante para entender lo que está pasando ahora mismo. Esta ley del 2004 es reconocida a día de hoy como un avance indiscutible. Sin embargo, en ese momento hubo mujeres que sufrieron una enorme resistencia por parte del sector más conservador. En primer lugar, el hecho de que los juzgados pusiesen nada menos que 200 cuestiones de inconstitucionalidad, cuando mujeres iban a denunciar la violencia machista, evidencia que había una resistencia por parte de muchos juzgados. Es decir, que esto no es nuevo. Esto que está pasando ahora ya pasó anteriormente. Y sí que hay una parte de la derecha política y judicial y mediática que está ahí encallada, en que no quiere que esos avances se lleven a cabo. Y entonces estamos sufriendo una reconversión de las penas y una excarcelación. Si eso nadie lo pone en duda. Lo que ponemos en duda es que no se interprete la ley como su corazón dice. La ley del sí, solo sí, lo que pretende es que el consentimiento sea el centro. Además de que esta ley no solo una cuestión es una ley integral, ¿no? Que no solo es importante la cuestión penal. Por primera vez en la historia se protege también al 92% de las mujeres que no denuncian. Se ofrece asistencia jurídica gratuita, asistencia psicológica, centro de crisis 24 horas, que los médicos guarden las pruebas de la violación hasta que las mujeres estén listas para denunciar, porque denunciar es un estigma. Dar a la sociedad esa claridad, ¿no?, sobre los hechos, sobre que una mujer ha sido violada, es algo que no todas las mujeres están preparadas para enfrentarse, porque vivimos todavía en una sociedad muy patriarcal. Pide la palabra, Pablo.
pero vamos a ver, pero ¿cómo se puede afirmar que las consecuencias penales de una ley no son importantes? ¿Cómo acabas de Hemos decir? dicho eso. Pero ¿cómo? No, yo no he Pero de dicho verdad, no, claro que lo has dicho. Otra cosa es que quieras corregir yo- lo que has yo- dicho. Pero yo no he ¿cómo de dicho verdad? eso. O sea, yo no me puedo explicar el debate de hoy, los argumentos que estáis empleando. Yo esperaba algún tipo de argumento más convincente y mejor construido que el que estáis, los que estáis construyendo, ¿no? Es decir, la ley es una chapuza. ¿Me puedes poner algún ejemplo, Inma, de leyes promovidas por el Partido Popular que hayan supuesto la revisión o la excarcelación de violadores, por favor? ¿Alguno? Es que no hay. Bueno, por un Esto no ejemplo tiene de una ley del precedentes. Partido Popular que No. protegiera a las mujeres. No. Por Esto no ejemplo, tiene a lo mejor el Pero ejemplo ¿cómo es va a ese. proteger a las mujeres una ley que excarcela a violadores? Pero otra vez. Pero otra vez no, pero Es que, insistes en lo mismo. es que no, claro, O sea, no, si la que existe mira, no soy yo te estoy hablando de los argumentos. Tú nada más que hablas del argumento que se quiere corregir. No, yo te he escuchado, te he escuchado. Bueno, Pero, has escuchado claro, a veces. se quiere corregir pero ahora, no oyes, Pablo. con 700 condenas revisadas, después de todo el daño y todo el dolor que eso está generando. O sea, es que no queréis aceptar el gravísimo error que habéis cometido. Y no queréis aceptar que vuestra coalición, el partido con el que estáis gobernando, es un despropósito en sí mismo, que esta ley la ha promovido una señora, que es la señora Montero, cuya secretaria de Estado de Igualdad ha afirmado que la culpa es de los jueces fachas y se reía de la revisión de las condenas, y no queréis aceptar que hemos ofrecido nuestros votos en Cortes Generales para corregir inmediatamente este desastre generado por el propio Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Como estáis instalados en la soberbia, no queréis reconocer que os habéis equivocado. Y como estáis instalados en la soberbia, no queréis corregir una ley que es nefasta. Es que todos los argumentos me podéis hablar del consentimiento, que por supuesto es sentido común, de la dignidad de la mujer, por supuestísimo, consagrar que una mujer no tiene que explicar nada, no tiene que justificar por qué mantiene relaciones, faltaría más en el ejercicio de su libertad. Y esto es bueno, es necesario, es justo, pero al final las consecuencias penales de esta ley son tan abrumadoras, son tan aplastantes, son tan injustas, son tan inhumanas, son tan antifeministas, que debería haceros reflexionar profundamente en lo que estáis haciendo en el seno del Gobierno de la Nación. Y seguir defendiendo, como has dicho, que esta ley es muy buena, como Sandra ha repetido, me parece de una irresponsabilidad insostenible. Y seguir defendiendo a la señora Montero, que tenía que estar en su casa desde hace 3 meses, en el momento en que insiste y persiste en defender esta ley, me parece una responsabilidad que vais a pagar en las urnas. Esa es la verdadera moción de censura a la que vais a someter el próximo 28 de mayo. Sandra. Pues no, la verdad es que... perdona, pensaba que me habías no, dado la es palabra a mí. que tengo unos datos del CIS de hace una semana en el que indica que únicamente el 8% de los encuestados creían que había que modificar esta ley y que también la inmensa mayoría de los encuestados y encuestadas entendían que la solución debía de venir por una mayor educación sexual y por una protección a las víctimas, señor. ¿Puedo hacer una sola pregunta, Inma? ¿Tú crees que la ley no hay que modificarla o no hay que corregirla? Pregunto, como mujer. Es muy sencilla. ¿La ley hay que corregirla, modificarla, sí o no? Yo lo que creo es que los jueces deben de aplicarla bien. Vale, eso es que no. Es Fenomenal. que los jueces deben de aplicarla bien. Partido Socialista, gobernáis con esta gente, lo digo porque lo tengáis presente también a la hora Pablo, de... te agradecería un poquito más de respeto lo de gobernáis con esta gente y este lenguaje, sinceramente... Una señora que dice que la ley no hay que corregirla... Con este partido, hombre, pero ellos son el partido de la gente, como decían, ¿no? El gobierno de la gente lo dicen ellos. Pero la expresión era grosera, estaba sacada de contexto y bueno, pero bueno, al final también es que, mira, en esto no tendría que habértelo dicho porque es intentar corregirte algo que a mí en el fondo me viene bien que se te muestres como eres y que se vea pues el desprecio que hay hacia todo lo que tiene que ver con las leyes de mujeres que protegen la integridad de la mujer, que mezcles ideas que otra vez. Ay, es que sois muy tristes. Es que son monotema. Son monotema. O sea, ellos no van... Sí, Consejo Federal del Poder Judicial, pero es que a vosotros os importa nada. Yo no he dicho eso jamás. Pero sí que os digo que a vosotros os importa nada el sufrimiento de las mujeres. Porque si no tenéis... O sea, decir si no que tenéis el mínimo, no tenéis nada, no tenéis la... No les importa. No les importa. Por lo que tú estás diciendo, no os importa. Sí, porque no me has hablado ni una sola vez. Ni una sola vez. Momento. No has hablado ni una sola vez del dolor de estas mujeres. No has hablado ni una sola vez de la dificultad. Pero argumentario tenéis un problema, Tenéis un problema muy grave. Tenéis un problema muy grave con los argumentos que estás empleando.
No, nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros no tenemos argumentario como vosotros. El Nosotros problema lo tienen las pensamos, no hace falta que nos 700 pasen el víctimas de los argumentario, Pablo. violadores excarcelados. A Ese ver, es el problema. Pablo, yo no sé si no sé exactamente cuál es el argumento que tú tienes, nada más que los violadores excarcelados, pero por un momento puedes entender el avance que supone en el tema probatorio del consentimiento. ¿Tú sabes eso lo complicado que ha sido conseguirlo? ¿No será más fácil mantenerlo bueno y corregir de la manera que haya que corregir los efectos negativos o no deseados de esta ley que los tiene? ¿Es que yo en algún momento te he dicho que 700 personas con condena revisada en la calle me guste? No. No, yo te lo estoy diciendo, no me gusta, pero yo a ti, sin embargo, no te he oído decir ni una sola vez la ventaja que supone que una mujer no tenga que pasar un calvario para probar una agresión sexual. Vosotros pensáis haciendo comentarios del tipo de, ¡ay, las mujeres, claro, ¿cómo nos vamos a meter en sus relaciones? No, es que no estamos hablando de una relación, estamos hablando de una violación. Es que ese es el problema, que no entendéis que estamos hablando de violaciones, de relaciones en contra del consentimiento, no dentro de la libertad de la mujer. Pero te das cuenta, Sandra, que tú misma reconoces que la ley se tiene que corregir y vuestros socios de gobierno acaban de decir que no hay que corregir nada. Es que ese es un problema real, pero es que el problema no es para vosotros, el problema es para las mujeres. Las mismas mujeres, para vosotras mismas, que su gobierno, que el gobierno de su país, tiene sentados en el Consejo de Ministros a más de la mitad, o casi la mitad del Consejo de Ministros, que afirma que la ley es perfecta y que no hay que corregir nada, y que el problema son los jueces, que son unos fachas. ¿Entiendes, Sandra? Ese es el problema, que no lo queréis aceptar, que no lo queréis asumir, que Podemos, en el seno del Consejo de Ministros, es un problema no solo para vosotros, sino para 46 millones de españoles, hasta para los que les votan. Esto es lo grave. Pablo, lo único grave aquí es que vosotros no queréis aceptar que se avancen en derechos de las mujeres. No, y ahí están los hechos que demuestran que ley tras ley la habéis recurrido. 700, Sandra, lo único grave aquí es que vuestra ley ha generado la revisión de 700 condenas a violadores, a abusadores y a sinvergüenzas que han maltratado a mujeres. Esta es la realidad. Eso es lo único grave. Y la causante única, inicial, primigenia de esta ley, de esta situación, es vuestra ley, aprobada en el Consejo de Ministros. Aceptadlo, corregidlo, contad con nosotros. ¿Qué es? ¿Volver a la ley de la manada? Si es que volvemos a lo mismo. La alternativa es corregir esta ley en su esencia. Entonces, estás diciendo que la ley es buena, que el consentimiento tiene que estar como base de esta ley. Es que el consentimiento es fundamental para poder tipificar un delito de agresión sexual. Entonces, la ley es buena. Pero el problema no es el consentimiento, es la dificultad probatoria del consentimiento, por favor. Pero ¿cómo va a ser buena una ley? Pero ¿cómo va a ser buena una ley que el Consejo General del Poder Judicial dice y determina que ha supuesto la rebaja de 700 condenas a agresores sexuales? ¿Pero en qué mundo estáis? Pero bueno, en fin, es decir, Consejo General del Poder Judicial, que no es Pablo Ruz ni el Partido Popular. Si no lo queréis aceptar, si no lo queréis ver, tenemos un problema muy grave. Ya lo sabíamos, pero desde luego hoy en este debate queda clarísimo que ahora mismo vosotras, vuestro partido, Podemos y el Partido Socialista es un problema para las mujeres y su integridad física y sexual. Pablo, eso yo no te lo voy a permitir. Yo tampoco. Ni Podemos ni el Partido Socialista ha llevado al Tribunal Supremo ninguna ley que vaya en favor del reconocimiento del derecho de las mujeres. ¿Pero quién ha aprobado esta ley? Y vosotros tenéis el triste récord de haberlas llevado todas. ¿Quién ha aprobado esta ley? ¿Se habéis sido vosotros? ¿Quién ha aprobado esta ley? ¿Pero tú sabes lo que es aprobar una ley y recurrirla ante un tribunal? Que son cosas supuestas. ¿Quién ha aprobado una ley que escarcela a violadores? ¿Vosotros? O sea, de verdad, ¿sabes qué pasa? Que el debate, el argumento ese, tanto lo repetís, que al final se os está viendo ya el plumero. Y el plumero es que como no queréis esta ley, porque no queréis el efecto beneficioso que tiene en la facilidad probatoria para la mujer, vosotros estabais muy cómodos en la ley anterior, donde toda la carga probatoria caía sobre la mujer. ¿Pero qué tiene de beneficioso una ley que escarcela a violadores? Pero lo ves, has entrado en bucle. ¿Pero cómo Pablo, no entraste en bucle con la moción de censura que no querías hablar de ella porque es una situación incómoda, Sandra, y sigues ahí en ese bucle de los 700 violadores cuando en realidad no queréis defender que una mujer pueda probarlo. O sea, habláis de que revisar 700 condenas es como una cosa secundaria, es aleatorio, esto no pasa nada. Si al fin y al cabo lo importante es una ley nefasta. Eso no lo hemos dicho en ningún momento. De una decisión política emprendida por vuestro gobierno. Pablo, tenemos que ir cerrando. Una única pregunta, Pablo. Pablo. Dices que es una ley nefasta, ¿no? O sea, que tú consideras
que el hecho de que la mujer tenga facilidad probatoria es nefasto. Ya está, ya nos lo has dicho todo. Hemos cerrado el debate sobre la ley del sí es sí. ¿Me dejes que te conteste? Cerramos, Mira, Pablo, últimos segundos. No, brevísima, me he hecho una pregunta. Las leyes, al fin y al cabo, sobre todo las leyes que tipifican y que contemplan penas, su integridad y su valoración moral se fundamenta en función de las causas, de las consecuencias que estas leyes generan, ¿no? Una ley que permite la excarcelación y revisión de condenas es una ley desastrosa. ¿Lo queréis? Lo pintéis, la literatura que hagáis y que queráis. Insisto, el problema es que vuestro socio de gobierno considera que la ley es muy buena y muy positiva y que somos todos unos fachas y todos somos unos machistas y vosotros todos habéis no, aprobado todos una no. ley… Una parte. Hombre, todos los jueces, claro. No, Y vosotros habéis aprobado jueces. una ley que desprotege a las mujeres. No, las Esta es la protege realidad. porque pone el consentimiento en el centro. Veremos. En el centro, Protege donde no 700 tienen que violadores. demostrar, donde no tienen por qué coaccionarse por ir con falda corta. No. El consentimiento es la base de esta ley. Queda claro que el debate no ha acabado en condena. torno a la ley del sí es sí. De hecho, en una semana podremos ver a los diputados nacionales cómo siguen argumentando en favor y en contra de esa ley, pero hoy no nos queda tiempo para más. Pablo Ruz, Sandra Martín, Inma Mora, muchísimas gracias por haber estado hoy este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Hasta Por luego. supuesto, gracias a todos los que nos seguís día a día. Mañana continuamos con la actualidad ligada con el Ayuntamiento de Alicante. Ya os podemos avanzar quiénes nos acompañarán. Estarán aquí Mari Carmen de España, del Partido Popular, Mario Ortolá, de Vox, y Xavier López, de Unides Podem. Mañana más. Hasta entonces.